Especialmente interesantes y además divertidas son las partidas con enroques opuestos y donde ambos bandos se lanzan rápidamente al ataque. En la siguiente partida de defensa francesa entre Eugeni Nager y Alexander Riazanchev encontramos rápidamente una situación con enroques opuestos que invita a los ataques rápidos. Las blancas se lanzan por el flanco de rey, las negras se lanzan por el flanco de dama, con ataques muy directos, incluso a veces con sacrificios directamente para acelerar el ataque. Llegamos a la siguiente posición donde el blanco empieza a crear amenazas muy concretas, el negro contraataca por el otro flanco y llegamos a un momento de sacrificios. ¿Es suficiente el sacrificio para demostrar la victoria? Vamos a ver qué ocurre. Las blancas están llegando ya, pero por el otro lado el negro también contraataca. ¿Qué sucede aquí? Pues ahora vamos a pasar directamente todas las jugadas. La partida acaba de una forma más o menos pacífica en tablas, entre la amenaza caballo C3 mate, y rápidamente se firmaron aquí las tablas por repetición. Pues una partida muy interesante donde puede tener mucha chicha y debemos encontrar en qué momento se decidió, cuáles fueron esos momentos. ¿Era decisivo el ataque de las blancas? ¿El contraataque de las negras era más fuerte? Vamos a intentar descubrirlo y vamos a ver cuáles pudieron ser esos momentos clave. Avanzamos una posición completamente teórica de la variante Steinitz de la francesa, donde tras el cambio en C5, enroque largo, dama A5, quedan ya definidas las ideas de ambos jugadores. Por un lado, el blanco se lanza al flanco de rey sin perder tiempo, H4, muy buena maniobra que pretende pasar la torre a H3 al ataque en G3, pero incluso esta torre puede ayudar a la defensa del flanco de dama. Y mientras las negras tienen que ser muy rápidas en el otro flanco o pueden quedar en problemas. Veremos que intuitivamente podríamos pensar que las blancas han estado muy cerca de ganar, y es verdad, no solo tuvieron las tablas a su disposición, sino que llegó un momento en que estaban a punto de rematar. Y aquí es donde debemos descubrir, imaginamos que somos los jugadores de piezas blancas y decimos, ¿teníamos ataque suficiente? Vamos a ir a esa fase final y luego volveremos a esta interesante posición. Las negras jugaron alfil d7 para traer piezas al ataque con torre a b8 y el blanco realiza un muy buen plan de ataque. H5 intenta abrir brecha en el flanco de rey, pero además tras b5, f5, muy buena jugada. Si la dama pasa a G5 y una torre a G3, por ejemplo, o la dama a G5 y un peón a F6, de repente la partida puede estar ganada. Podemos llegar mucho antes que el rival. Y esto es lo que sucedería, por ejemplo, después del avance B4. B4 parecía una jugada lógica que deberíamos analizar para ver qué ha sucedido en la partida. Pero tras F6, un muy buen golpe, la amenaza dama G5 empieza a ser decisiva. La natural B por C3 gana un caballo, pero después de dama G5... la amenaza de mate en G7 es imposible de parar, y es que C por B2, rey B1 por supuesto, sin dar opciones al rival a dar más jaques, la partida queda completamente decidida. Entonces B4 quizá ya no es suficiente, y si no es suficiente las negras tienen un problema, y es que debieron perder un tiempo en la captura, E por F5, y ahora el ataque de las blancas parece que se desarrolla con una gran rapidez, torre G3. Las amenazas ya están latentes, dama H6 puede ser una amenaza, H6 puede ser una amenaza, pero torre por G7 también puede ser una amenaza, y por eso las negras lo frenaron. Vemos que realizaron la fuerte jugada caballo E6, pero es que en caso contrario, por ejemplo rey H8, desclavándose ante amenazas como dama H6, pues ya empezaríamos a investigar si la jugada torre por G7 es completamente ganadora. El rey negro ha quedado sin defensores y la dama pasa rápidamente al ataque. Dama G5, rey H8 y después de dama F6, rey G8, las ideas de mate ya están latentes. Por un lado H6, aunque vendría la idea defensiva caballo E6 in extremis. Pero por otro lado caballo G5, muy buena jugada. El caballo pasa al ataque y existe una nueva amenaza que es dama H6. O una nueva amenaza que sería también dama por F5, por ejemplo, caballo E6, permite dama por F5 y tras los cambios nuevamente, ahora sí que el peón llega a H6 con remate. Es decir, da la impresión de que las blancas han estado siempre muy cerca de ganar. Entonces, ¿por qué no han ganado tras dama H6? Caballo B4, el mejor recurso, si no vale el contraataque, las negras están perdidas, y torre por G7, ¿es completamente ganadora? Pues de momento, si yo fuera el jugador de blancas, iría hasta esta posición al analizar la partida y diría,
¿Gana torre por G7 o no? Es decir, ¿tenía la victoria aquí? Pues vamos a empezar por esta posición y volveremos luego para atrás para ver por qué las blancas han quedado con una posición ganadora. Torre por G7, muy buena jugada. Caballo G5, muy buena jugada. Se amenaza mate en H7. Torre F8, dama por H7. Rey F8, H6, muy buena jugada. La amenaza es muy clara. Queremos capturar el caballo, pero también con coronación. Me da igual que el rey quiera escapar por E7 de 8. Si yo capturo en G7 y corono, se acabó. Y ahora vamos a ver, después del muy buen contraataque torre por C3, la mejor opción de las negras, si las blancas pudieron ganar esta partida o no. H por G7 era nuestra idea, pero si se nos acaban los jaques, cuidado, porque el contraataque de las negras en C2 y en A2 empieza a ser ganador. Seguramente la jugada obligada G8 caballo, para que nuestra dama entre al ataque, se encontraría con rey de 8 y nuevamente tras B por C3 las negras llegan claramente al contraataque con dama por C3 o incluso con B4, que abre la posición rápidamente y el rey negro está seguro mientras que el rey blanco no. Entonces, volviendo para atrás, vemos que dama por G7 sí que ha sido una muy buena jugada, que al menos permite a las blancas las tablas, pero vamos a ver si algo más. Y nos paramos en esta posición que pudo ser decisiva. Las blancas no encontraron la mejor opción y, como hemos visto, al final la partida acabó en tablas. Dama H8, dama F6, tablas. ¿Cómo pudieron rematar esta posición? Pues tienen que ser muy precisas porque las amenazas por el otro lado son muy directas. Torre por C2 y dama por A2 mate. Es decir, si queremos ganar en algún momento tendremos que capturar esa torre. Pero ¿cómo hacerlo? Pues las blancas en la partida lo pudieron hacer con dama por F7, muy buena jugada. Rey de 8, dama F8, muy buena jugada. Todo con jaque. Colocamos la dama en D6, muy buena jugada. Y ahora la captura en C3 si es posible. ¿Y por qué si es posible la captura en C3? Pues vemos una diferencia con la partida y es que B por C3, caballo por A2, rey B2, ahora de repente las blancas tienen muy buenos recursos defensivos. Primero, ¿qué sucedería con la jugada dama por C3? Pues sucede que después de rey B1, muy buena jugada, cuando las negras quieren rematar en el punto C2, simplemente alfil D3 frena la amenaza y torre B6, que es el último recurso de las negras, cuidado, viene una nueva pieza a sentenciar la partida, se encontraría con la tranquila entre comillas, dama por torre y una nueva pieza llega a la coronación. Dama por E5, caballo F7, una secuencia fantástica pero que hubiera conseguido la victoria para las blancas. El primer error entonces fue jugar B por C3, un error que se vio seguido por otro nuevo error. Después de caballo por A2 las blancas jugaron rey B2. Una opción que seguramente ya tenían pensada pues para asegurar las tablas. Pero el blanco, aún con la jugada rey de 2, pudo haber escapado con su rey, haber colocado el rey en una casilla más segura y después del contraataque en el flanco de rey, seguramente la ventaja aún sería de las blancas. El peón de H seguramente también hubiera asegurado pues la victoria. Entonces sí que el ataque del blanco era decisivo, sí que el contraataque del negro finalmente fue interesante. Le puso en algunos problemas, pero las blancas debieron sentenciar la partida ahí. Es decir, buscamos las posiciones de ataque-defensa donde pensamos que el ataque pudo ser decisivo. Y ahora volviendo para atrás, vamos a volver a la jugada H4 de las blancas. ¿Cómo se desarrolló ese ataque del blanco tan rápido y las negras como que fueron siempre a remolque? ¿Cómo debieron jugar las negras? ¿Han cometido ellas también algún error? ¿O es que la variante directamente es mala y el blanco tiene pues una clara ventaja? Pues seguramente las negras cometieron varios errores. El primero, alfil D7. Es una jugada natural, podemos pensar, pero en posiciones con enroques opuestos, cuidado con las jugadas tan lentas. Alfil D7 al fin y al cabo es un tiempo que permite torre H3 o permite esas jugadas H5 o F5. ¿Cómo debieron jugar las negras mucho más rápido? Pues seguramente si querían colocar una torre en B8, este era el momento, torre B8, me da igual tener el alfil en C8 o en D7, el avance B5, B4 ganaría un tiempo importante, y esto sí que pondría en algunos problemas a las blancas. Ahora puede ser el negro el que intente llegar un tiempo antes. Y si por ejemplo dama E3, una idea interesante para evitar el avance B5, ahora el caballo quedaría indefenso, pues sí que las negras pues tienen un tiempo extra para hacer alfil D7. Digamos que la jugada dama E3 no ha sido muy útil para el ataque blanco. Entonces, primer detalle interesante, alfil D7 perdió quizá un medio tiempo importante. Torre H3, y ahora otro momento importante, si las negras
alcanzaron al final una posición seguramente perdida porque les faltaba un tiempo para el contraataque. ¿En qué momento se perdió ese tiempo? Pues aquí pudo haber otro momento clave. Las negras jugaron torre b8, es una jugada muy lógica de ataque, b5, b4. Pero si analizamos la partida y vemos que nos faltó un tiempo en nuestro ataque, pues seguramente debemos encontrar una jugada que sea un poco más directa, que no perdiera ese tiempo. Y aquí es donde surge la idea b5, muy buena jugada. Parece una jugada que pierde material, en realidad el peón no está defendido, pero de nuevo el concepto me dice que quizás no es tan importante que el peón esté defendido. Si nos capturan con caballo tenemos la jugada dama por a2, pero si nos capturan con alfil vamos a ver que al menos nos han abierto una columna muy interesante para el ataque. Y de repente surgen jugadas muy interesantes para el contraataque negro. La primera, pues caballo b4, muy buena jugada. Atacamos el alfil de b5, pero después de alfil por d7 surge un muy buen contraataque, caballo por a2, y las blancas tienen que tener cuidado para defenderse. De hecho se defienden de una forma precisa, caballo por a2, dama por a2, dama b4, caballo d7, donde quizá las blancas están levemente mejor con esta idea. La torre va a conseguir defender en a3, pero aunque están un poco mejor, levemente mejor, las negras sí que tienen un juego sólido y mucho mejor que la partida. Podríamos alcanzar un final así, donde hay opciones para ambos bandos, quizá levemente superior para blancas. Otra opción interesante tras b5 hubiera sido alfil por b5, caballo por e5, una idea táctica, gano un peón, pero a la vez ataco el alfil y si me come puedo recapturar en d7. Pero después de caballo por e5 surgiría una posición completamente compleja tras el fuerte golpe caballo por d5. Una jugada fantástica que está basada en dos detalles. Primero, si el negro captura en a2, amenazando mate en una, cuidado, las blancas tienen un recurso, jaque y nuevamente su torre a la defensa, esta torre clave en esta variante de la francesa. Pero por otro lado, caballo por d5, ¿qué sucede tras el cambio de damas? Y el negro simplemente parece que gana una pieza. Pues no es así, y es que torre por d5 de repente caballo y alfil se encuentran atacados, pero torre c8, torre c3 nuevamente esta torre. Muy importante conocer en las aperturas cuáles son las maniobras típicas, y es que esta torre en h3 puede atacar, pero estamos viendo que defiende también el flanco de dama y en este caso consigue ganar material. Volviendo para atrás, de nuevo una partida realmente compleja pero con varios detalles muy interesantes. Primero el remate que dejó pasar el blanco, un remate nada sencillo pero sí que nos daba la impresión de que las blancas debían tenerlo, han llegado antes que las negras. Y luego podríamos pensar dónde se ha equivocado el negro, pues tras h4 este tiempo alfil d7, un tiempo que no es útil. Seguramente la jugada torre b8, b5 hubiera sido mucho más rápido, en roques opuestos nos lanzamos rápidamente a por el rival. Nuevamente hemos descubierto que en una partida realmente extensa y con 30 jugadas, pues los errores se han centrado en 2-3 jugadas no más, esos han sido los momentos clave.